Me violentaron, me discriminaron, me segregaron y además de eso se burlaron de mí. En este video para que escuches la historia completa sobre la discriminación que sufrí en el mundo laboral. Esta vez quise hacer algo completamente diferente y quiero hablar de una manera muy natural, muy auténtica. Hoy les quiero hablar de el mundo laboral, cómo fue insertarme al mundo laboral siendo una mujer trans. Y bueno, antes que nada quiero decirles que yo comencé mi transición a los 21 años. Justamente en ese momento decidí, más bien estaba en un empleo cuando decidí comenzar mi proceso de transición. Estaba trabajando en un call center de una empresa muy reconocida. Y entonces justo estaba viviendo un proceso de mi vida en el que estaba atravesando una depresión profunda y severa y que tenía que ver como tenía que existir un cambio de paradigma en mi vida para que pudiese continuar viviendo como mi existencia más auténtica, ¿no? Y bueno, estando en este proceso de entrenamiento, más bien, eh, pues decidí comenzar a expresar mi feminidad. Recuerdo muy bien que con el primer sueldo que tuve, fui y me compré unas botitas muy, muy lindas, unos botincitos como de charol, que estaban súper bonitos, un pantalón, unos jeans negros de mujer. Y entonces yo con mi cabellito corto, salí de repente un día y ya pues con la carita pintadita, mis aretitos y sintiéndome muy mujer, ¿no? Entonces así llegaba yo a mi trabajo y bueno, ya cuando me iban a dar ya que íbamos a entrar a la planta, ya que había pasado el entrenamiento, ese proceso, eh, pues me llaman un día de recursos humanos. Me llaman un día y pues que me dan la noticia de que pues tenía que firmar mi renuncia, ahora sí que de buena voluntad, porque pues que había cometido 3 faltas administrativas, lo cual era falso, ¿no? Me estaban ahí metiendo cosas que no eran ciertas para que yo renunciara y ejerciéndome presión diciéndome que había mujeres que se habían sentido acosadas por mi presencia en los baños y que pues que si querían proceder en mi contra por acoso sexual, acoso laboral. Y bueno, pues evidentemente me puse a llorar en ese momento y simplemente firmé mi renuncia. Dije, ok, está bien. Si me tengo que ir, pues me voy a ir de la mejor manera. No tengo por qué, sí, luchar por algo que no. Además, yo en ese momento no sabía nada sobre el derecho a la identidad, el derecho a ejercer como la libre personalidad y además pues finalmente yo no tenía ningún documento que pudiera avalar mi identidad como mujer. Entonces, desde ese momento vi la importancia que este trámite significaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí verles el día de hoy. Bueno, entonces esa ilusión de mi primer empleo pues se ve frustrada, ¿no? Porque finalmente no podía, o sea, no podía estar en ese espacio ejerciendo mi identidad como mujer si mis documentos decían que yo pues era un hombre, ¿verdad? Y bueno, recuerdo que fue una gran desilusión para mí, me dio mucha tristeza, recuerdo, por ahí tengo algunas fotografías, incluso por ahí todavía las tengo guardadas, de cómo salí llorando y era un llanto que, o sea, ese sentimiento de injusticia verdaderamente. Comienzo mi proceso de transición, eh, no solamente social, ¿no? No solamente que ya saliera yo como mujer, sino también comienzo la terapia de reemplazo hormonal, y bueno, hacer una serie de cambios para que en la universidad que estaba estudiando me llamaran por mi nombre. Y bueno, una parte del proceso sumamente hermosa, porque ahí te vas apropiando de tu identidad, de ser quien eres, y vas encontrando esa libertad de expresarte, de ser, o sea, yo no sé cómo explicarles, pero yo durante mucho tiempo no sentí que era una mujer, o sea, no, en mi mente no existía la posibilidad de que yo fuese trans, entonces, mmm,
Fue ya hasta que empecé a tener como ciertos problemas emocionales y psicológicos severos y profundos que me fui dando cuenta que tenía una gran insatisfacción con mi forma de vida y que lo único que me alegraba y me hacía sentir sumamente feliz pues era vestirme con mi ropa de mujer, ponerme una peluquita y solamente ser mujer. O sea, no tenía que ver con algo de que yo sexualizara mi identidad femenina, no, para nada. Para mí era algo muy inmaculado, ¿no? O sea, descubrir esa esencia y poder expresarme libremente. Y estoy tratando de recordar cuál fue uno de mis primeros empleos, ¿no? Y yo creo que como muchas personas que pertenecemos a la diversidad, pues uno de mis primeros empleos fue ser ahí como hostess en una fiesta así como muy queer y así, ¿no? Entonces fue uno de mis primeros empleos y pues muy padre, ¿no? Porque ahí en ese espacio pues tienes la libertad de ser quien eres, de ser tú misma y además de expresar tu feminidad y bueno, estar así como muy nice recibiendo a los invitados y poniendo el ambiente ahí en la fiesta. Entonces, pues muy padre, muy padre. También en ese mismo periodo, en ese mismo lapso de mi vida, llegué a ser mesera en un bar, lo cual también disfruté mucho porque me dejaban muy buenas propinas, muy cansado, pero me dejaban buenas propinas. Y bueno, pues a la par yo estaba estudiando la carrera de psicología y teniendo ciertas inquietudes y ciertos anhelos, porque a mí me apasionaba muchísimo la sexualidad, la diversidad sexual, y yo sentía que había un gran vacío ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui empapando, fui buscando información sobre esto, y bueno, yo sentía que existía una enorme necesidad de capacitar y sensibilizar a las personas en derechos humanos, en diversidad sexual y sobre todo sensibilizarles con nuestras realidades. Entonces, bueno, comienzo desde ese momento a idealizar, a soñar con que en algún momento yo iba a impartir una capacitación de este tipo, ¿no? Cuando realmente no tenía un proyecto en concreto, ¿no? Me veía, me visualizaba ahí, pero no tenía un proyecto ya un poco más avanzado, mi proceso. Yo creo que yo haría mi cambio legal casi al año o un poco menos antes de un año de que yo comencé mi proceso de transición, hice mi cambio legal. Fue de las primeras cosas que yo hice. Yo sí dije, no, a mí nadie me va a pisotear mi identidad y yo tengo que tener un respaldo legal para poderme defender. Entonces, pues inmediatamente hice ese trámite. En aquel entonces lo hice con una gran amiga. Y nos fuimos a la Ciudad de México, hicimos un trámite administrativo y nosotros llegamos con nuestra acta y directamente al INE y sacamos nuestra identificación y ya la más mujer, ¿sabes? Entonces, bueno, ya después nos quedó un proceso legal pendiente que fue el resguardo de esa acta de nacimiento que teníamos de allá en el registro civil de aquí, de donde nacimos. Es un trámite muy importante porque se homologan ambas identidades, ¿no? Y bueno, justo más avanzadita ya la carrera, comencé a trabajar en un tipo de emprendimiento virtual donde ofrecían servicios psicológicos en línea, pero también como un modelo de membresías donde tenías acceso a una capacitación virtual donde te enseñaban ciertas herramientas. Entonces, bueno, yo ahí fue uno de mis primeros empleos también. Llegué ahí, entonces estaba ahí en el área de ventas, ¿no? Y lo que querían ellos era explotar mis habilidades como psicóloga, pero enfocada a las ventas, ¿no? Y bueno, la verdad es que estuve durante un tiempo, ganaba muy poquito. Después, justo en ese momento, ocurre la pandemia, entonces bueno, estábamos a distancia trabajando en seguir vendiendo estos productos y para la empresa pues era un área de oportunidad enorme. Era el timing perfecto para vender este tipo de productos. Sin embargo, pues no, o sea, era un ingreso muy bajo para mí. Y bueno, pues a la par de que estaba ocurriendo la pandemia, ahí por los meses de septiembre, octubre, algo así, no recuerdo muy bien,
se abre una convocatoria al público para trabajar en el proceso electoral 2021, que iban a ser las elecciones de... Ay, ya ni me acuerdo. Creo que eran diputaciones locales y federales. Entonces, bueno, se abre esta convocatoria y decido participar. Entonces, muy padre, porque yo desde el primer momento que leí la convocatoria dije, no, este empleo es para mí. Entonces, luego me puse a estudiar, saqué la guía y a estudiar. Como bien saben, soy psicóloga, entonces yo que iba a saber sobre materia electoral, yo no sabía absolutamente nada. Pero eso sí, yo tenía una enorme determinación a que iba a quedar seleccionada para trabajar en el INE. Entonces, recuerdo incluso que hicimos grupos de estudio con algunas amigas y bueno, nos reuníamos para estar ahí revisando la guía y la teoría. La verdad es que yo muy enfocada. Y bueno, se llega el momento de este examen de conocimientos y pues, oh sorpresa, para el momento en el que nos iban a citar a las entrevistas, pues yo fui de las primeras, porque te iban citando de acuerdo a la posición que tuviste en el examen de conocimientos. Entonces yo sí estuve por lo menos dentro de las 10 primeras posiciones, ¿no? Mejor evaluados. Y cabe mencionar que en aquel año fueron muchas personas las que hicieron esa evaluación, alrededor de 1,000 personas, justo por la crisis que estábamos enfrentando y que no había empleo. Y bueno, pues desde ese primer momento, recuerdo que fui a la entrevista y yo pues estaba muy mentalizada que yo no sé cómo, pero encontré esa sabiduría y esa seguridad en mí, esa autoconfianza, y entonces antes de entrar a la entrevista cerré los ojos y así con mucha fe, Señor, dame las palabras correctas para poder responder a las preguntas que me harán, y me entrego a ti. Y bueno, haciendo esta oración, pero también esta afirmación, decretando al universo que pues yo iba a quedar, ¿no? Y pues así fue. Realmente la entrevista fue muy padre. Recuerdo que la persona que me lo hizo era uno de los vocales de la junta, y un señor ya mayor, y me dice, ¿sabe qué? Yo la veo usted que no tiene el perfil ni tiene las habilidades necesarias para este empleo. Y entonces yo le dije, si no tengo el perfil y no tengo las habilidades, tengo toda la disposición para desarrollarlos. Si no tengo el conocimiento, tengo toda la energía y todo el tiempo del mundo para desarrollarlos. Entonces estoy en la entera disposición de que si algo me hace falta y si llego a fallar, cada día tengo una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Y bueno, recuerdo que él se quedó muy sorprendido por la forma en la que respondí, y evidentemente quedé seleccionada a mis, ¿qué tendría yo en aquel momento? 22, 23 añitos como supervisora electoral. Y bueno, pues empecé a trabajar. Tenía 6 personas a mi cargo, que yo nunca había sido jefa para empezar. Y pues muy padre, me tocó un equipo de trabajo muy lindo. Era sumamente emocionante porque siempre estaba aprendiendo cosas nuevas. Era sumamente retador porque aparte ibas por fases, y tienes que, cada fase depende del desempeño que hayas tenido en la fase anterior. Entonces para mí todo era deslumbrante, era aprender cosas nuevas, era desarrollar nuevas habilidades, descubrir esas habilidades que no había tenido la oportunidad de aplicar. Entonces, bueno, ahí me di cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que puedo trabajar bajo presión y por objetivos, por metas, pero además me di cuenta de la capacidad que tenía para poder ser una facilitadora del conocimiento con mis compañeros y ser más allá de una líder, pues una compañera con cada uno de mis colegas, porque había algunos de ellos que ya tenían experiencia de varios procesos. Entonces, o sea, me ayudaron muchísimo. Y bueno,
Sin duda alguna, creo que ha sido de las experiencias más lindas que he tenido en la vida, de las más lindas, de las más complicadas y de las más dolorosas, todo al mismo tiempo. Rápidamente fui visible y reconocida dentro de la junta porque, pues, una mujer trans, joven, atractiva, pero además muy determinante y que no tenía miedo a ser visible. Entonces, pues ahí se hablaba mucho de mi presencia. Y pues eso generó que tuviera mucha atención, a veces de una manera positiva y a veces no tanto, ¿no? Ahí también estuve experimentando el acoso laboral, de cierta manera también la discriminación. Y bueno, puedo decirles sobre esto que muchas veces cuando no hemos vivido este tipo de violencias, muchas veces decimos, ay, no, no es cierto, esto no está pasando. O sea, cuesta trabajo aceptar que estás viviendo una violencia de ese tipo y sobre todo asumir que tienes la responsabilidad en tus manos de decidir si eso va a quedarse así, si lo normalizas, si dejas que la gente te siga violentando, si dejas que el entorno abuse de ti, o si buscas la manera de buscar justicia ante ese tipo de escenarios. Bueno, terminé yo ese primer proceso electoral de una manera pues muy exitosa, todo salió muy bien, llegaron mis ciudadanos, los paquetes electorales llegaron, el conteo pues bien. Y bueno, en este mismo sentido, pues te cuestionas muchas cosas, ¿no? Para empezar, pues yo era una mujer, o sea, soy una mujer trans, antes de eso yo nunca tuve un empleo formal, o sea, no tenía ningún referente de cómo era trabajar en una oficina de gobierno o nada de ese tipo. Entonces, cuando comencé a sufrir esta acoso laboral en una primera instancia, pues de cierta manera lo normalizaba y luego veía que la persona que era pues mi jefa tenía un disfrute y un goce en el malestar que ella me generaba al presionarme y al sobreexigirme y al crear metas que eran irreales. Y bueno, también una parte importante es cómo el sistema lo normaliza, porque pues muchos de mis compañeros que ya tenían experiencia, que ya conocían cómo funcionaba todo y veían las acciones que tenía ante mí, pues no se involucraban, ¿verdad? Entonces lo normalizaban. Entonces, pues sí. Luego, por otra parte, también te cuestionas cuáles son los mecanismos que hay para proceder. O sea, existe un protocolo, hay protección a las víctimas, hay una forma de avanzar o denunciar y avanzar en este proceso sin que me corran de mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, un sinfín de cosas que pasaban por mi mente. Y entonces yo pasé por alto muchas violencias y acciones que tuvieron hacia mí, pero pues bueno, en mi ingenuidad, en la falta de experiencia, en que pues gran parte de mi atención estaba completamente enfocada en que el proceso electoral saliera bien, en cumplir cada una de mis metas. Entonces fue una situación muy complicada y también teniendo en cuenta que es un trabajo en el que estás 4 meses y que durante esos 4 meses tienes metas una tras otra y de mucha gente, ¿no? O sea, para empezar, en la primera etapa tienes que notificar, no sé, a 2,000 ciudadanos junto con los capacitadores. Y luego en la segunda etapa sacar casi 200 funcionarios de casilla para capacitarlos. Bueno, un trabajo que cuando lo haces en un primer momento sí llegas a hechos, acciones en contra mía y que me costó muchísimo aceptar que eran reales, para empezar, ¿no? Yo sí tenía una ingenuidad y una esperanza del mundo en la que pues creía que todo el mundo era bueno, ¿no? Y que las cosas que incluso hacían mal, pues no las hacían deliberadamente. Bueno, pues me vuelven a hablar para un segundo proceso electoral, para volver a trabajar como supervisora.
Y bueno, aquí ya veo la violencia de manera directa y pues se corre la voz incluso entre personas mismas de la diversidad y activistas de las acciones que estaban teniendo en mi contra. Y pues finalmente llega una persona que sabía muy bien sobre estos mecanismos, sobre cómo funcionaban, y me dice, sabes que yo sé lo que estás viviendo, sé lo que estás experimentando, ¿qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer porque lo que tú estás viviendo no solamente lo vives tú, lo han vivido varias personas de la diversidad, sin embargo no han tenido las herramientas necesarias para poder denunciarlo y yo tenía pues cierta evidencia en mis manos y tenía pues sí como cierto mecanismo que podía activar para que no tuvieran como algún tipo de represalia en mi contra. Y bueno, este mecanismo consistía en que yo iba a hacer una denuncia pública. Fui a la televisión, a Radio y Televisión de Aguascalientes, publiqué una nota en La Jornada donde hablaba de manera detallada de cada una de los hechos y acciones que cometieron en mi contra. Y bueno, yo nunca me esperaba cómo funcionaban estas cosas, no sabía que este sistema y esta estructura pues iba a utilizar todas sus herramientas pues en mi contra, ¿no? Y bueno, ya han pasado años de esto. Durante un tiempo estuve muy lastimada, muy herida. Tuvo todo este proceso un costo emocional y psicológico enorme en mí, donde sí me costó mucho tiempo salir nuevamente a la calle sintiéndome segura. Y bueno, sentía de manera muy profunda una desesperanza y una desilusión del mundo, porque tuvieron acciones, como les puedo platicar una de ellas, que cuando decidí hacerlo público esta denuncia, pues ellos citaron a todo el personal de la Junta para que firmaran un documento, una minuta, donde pues se comprometían a no dirigirme la palabra, esto como una medida de protección para salvaguardar mi integridad y no exponerme a ser revictimizada. Pero yo no lo sabía. Nadie me dijo, ninguno de ellos me dijeron que habían firmado ese documento. Yo me enteré cuando se terminó este proceso electoral y que ante una queja que presentamos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues la Junta tiene que rendir un informe y ahí es donde hablan sobre esto, pero durante todo el proceso electoral, pues yo sentía que estaba loca, o sea, que la gente me había dejado, que yo percibía como que la gente no me hablaba por ese trauma, por ese proceso emocional y psicológico, cuando resulta que todo el tiempo fue cierto y que yo preguntaba, es que esto es real y me decían, no está pasando. O sea, imagínate lo que te genera, o sea, el verdadero, en algún momento con la actual gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez. Entonces, en una reunión ahí muy interesante, y bueno, muy probablemente se pregunten, ¿cómo fue este proceso? Bueno, pues yo comencé un proceso por la vía electoral donde estaba buscando, pues, sobre todo el reconocimiento de esta violencia y que existieran protocolos de actuación para proteger a las víctimas. Y bueno, más allá de eso, que estas personas que ya tenían este currículum, este historial de agresores, pues no estuvieran más en un espacio en el que podían agredir a más personas, ¿no? Fue muy triste también darme cuenta de que estos personajes habían hecho estas acciones una y otra vez. O sea, eso fue sí me gustaría dejar bien claro que antes de que yo quisiera realizar cualquier tipo de acción legal o comenzar algún proceso de justicia o algo así, yo la verdad es que hablé con la que era mi jefa, con la jefe superior y con todo el mundo hablé para tratar de contener esta situación y que yo lo único que realmente quería era que pues me dejaran hacer mi trabajo, que me dejaran trabajar. Era lo único que yo buscaba.
Entonces, pues bueno, finalmente, pues les digo, comencé este proceso muy desgastante, muy pesado para mí. Como les digo, pues es algo que yo para empezar nunca había vivido, nunca lo había experimentado, entonces muchos miedos, muchas inseguridades, cuando tenía que llegar a la junta donde eran las oficinas, pues me ponía muy mal, muy nerviosa, con mucho miedo, mucha angustia. Entonces, la verdad es que como víctima, o sea, vives muy terrible este tipo de procesos y sobre todo que no había mecanismos de protección que realmente pues salvaguardaran mi integridad. Yo recuerdo muy bien que uno de mis agresores nunca lo dejaron fuera del espacio donde yo estaba, o sea, convivía con él. A una de ellas sí la movieron. Entonces, bueno, estaba en el espacio público cuando yo iba, nos encontrábamos eh, y además de esto, pues ya la opinión y la imagen que habían creado sobre mí, pues de la problemática, de la mentirosa, pues de muchas cosas, ¿no? Entonces eso sí fue algo terrible, tuvo, como les decía, un costo emocional, psicológico muy grande. Eh, y bueno, finalmente, cuando terminó este proceso, yo estaba sumamente agotada. Lo que yo también busqué muchísimo fue la atención psicológica. Yo quería tener atención en salud mental y busqué la manera. La verdad es que dentro de las instancias de gobierno o de manera en el sector público, realmente no encontré quien pudiera ayudarme y asistirme en esto que era tan importante para mí, porque yo verdaderamente sentía que me estaba volviendo loca. O sea, yo sí, un psicólogo que yo que tuve, muy lindo, muy hermoso, me consiguió una cita para que me recibieran aquí en el Hospital Neuropsiquiátrico de Aguascalientes. Y bueno, yo recuerdo que llego con la doctora, con la directora y le digo, es que yo me estoy volviendo loca, por favor, interneme. Y entonces me dice, lamento mucho decirte que lo que estás viviendo es real, que tienes una gran afectación emocional y psicológica, sin embargo, tus facultades mentales están íntegras, entonces es real lo que estás viviendo. Lo único que puedo hacer por ti es darte el tratamiento adecuado para que te sientas más tranquila, para que te sientas más segura y afrontes este proceso. Y así fue, con ese acompañamiento y pues la toma de los medicamentos fue que pude salir avante en este proceso que fue sumamente complicado y doloroso. Y bueno, yo nunca dimensioné, nunca me di cuenta lo que representaba hacer una denuncia pública, el visibilizar tu caso, el alzar la voz. Nunca me imaginé que esto era una plataforma de visibilidad y demostrar la lucha por los derechos humanos que tenemos las personas de la diversidad, en particular las personas trans. Y bueno, gracias a esto me llevó a muchos espacios, ¿no? Pude participar en un parlamento juvenil y ahí presentar una reforma electoral, bueno, en el supuesto, ¿verdad? Justo para la protección a las víctimas que deciden denunciar este tipo de actos. Y bueno, eso me llevó a estar después en un seminario de mujeres trans que organizó la diputada María Clemente aquí en el Congreso de nuestro país, que ella fue diputada federal y nos convocó a este evento de reformulando la política, la agenda política de las mujeres trans en México, de las personas trans. Entonces, bueno, nos reunimos en 2 ocasiones y gracias a eso pues se generó la Ley Integral Trans, que en algún momento fue presentada en varios estados y en el Congreso de la República. Y bueno, evidentemente tener esta visibilidad, pues vas conociendo ciertas personas. Realmente yo nunca tuve algún acercamiento con ningún tipo de partido, la verdad es que me considero apartidista, sin embargo, sí me considero
activa en este tipo de acciones y causas y movimientos a favor de los derechos humanos de las personas de la diversidad. De esa reunión y de ese momento fue que logro estar en este espacio actualmente en la Secretaría de Turismo, y mi lucha han sido realmente muy pequeñas y muy insignificantes. Yo he tenido la enorme fortuna de que mi familia me apoya, de que de ellos tengo solamente amor, son un soporte para mí, y que gracias a ese amor y ese soporte incondicional es que he logrado estar en diferentes espacios, porque pues ellos me hacen sentir segura y que soy capaz y que puedo lograr muchas cosas. La verdad es que para mí ser una mujer trans en este estado, con lo que representa simbólicamente, pues es un gran logro, pero no es que solamente fue porque no es que estoy ahí solamente porque soy una mujer trans, no, soy una mujer profesional, soy sumamente comprometida y dedicada con mi trabajo, y yo estoy ahí por mi trabajo, no por otra cosa, por el buen trabajo que he sabido desempeñar y el profesionalismo, y siempre tener una actitud positiva y pues de aportar, ¿no? De sumar. Entonces, claro que me siento sumamente agradecida por la oportunidad que tengo, pero sobre todo muy enamorada de la vida, por llenarme de tantos momentos felices y gratos y poder insertarme en este espacio laboral, en esta sociedad de manera activa. Y pues nada, a mí me hace muy feliz ser quien soy, lo que represento. Yo siempre hablo abiertamente de mi identidad a donde voy, porque a mí no me interesa que la gente diga, ay, no, ella sí parece mujer. No, claro que no. O sea, soy una mujer trans, me encanta ser trans, soy orgullosamente trans, y no solamente porque represento la causa de nosotras, sino porque me ha costado muchísimo construir la mujer que soy. La persona que soy hoy en día me ha costado muchísimo construirla, muchos procesos, muchas desilusiones, muchas tristezas, y también muchos encuentros conmigo misma, muchos momentos de intimidad y de encuentro personal, y también de buscar en la vida espiritual ciertas respuestas que no logro encontrar en este mundo material. Entonces, bueno, me siento muy contenta por lo que he logrado, me siento muy satisfecha. Desde donde estoy, creo que he logrado cosas valiosas, importantes, desde mi trinchera, desde mi área, y desde lo que yo puedo aportar o sumar a algún proyecto, pues lo hago con muchísimo cariño, con mucho amor. Y pues nada, yo soy Julia Alessandra, soy orgullosamente una mujer trans, soy psicóloga de formación. Además de eso, he sido activista por los derechos humanos de las personas trans, muchísimo por hacer. Sin embargo, eso también es parte de tener una encomienda en la vida, de tener un propósito, de entregarse a una causa. La resiliencia existe, que ante cualquier adversidad y proceso complicado, y por más oscuro que esté, vas a ver nuevamente la luz, pero sí hay que tener una mentalidad positiva y abrirse a lo que viene. El trauma es muy complicado de sobrellevar. Cada persona tenemos herramientas diferentes, pero siempre hay una manera de salir adelante. Yo creo que si te rodeas de personas positivas, si buscas atención profesional, psicológica, puedes salir adelante de muchos de estos procesos. Creo que las personas de la diversidad somos de las personas más resilientes que existen. Entonces, aquí encontrarás mi historia, pero además de eso, espero que mi historia sea una historia de inspiración y de éxito que pueda ayudarte a seguir confiando en el mundo, y sobre todo confiar en ti mismo, porque de no ser por esa autoconfianza y seguridad y determinarse a lograr el éxito, pues realmente no existiría. O si existe, es de una manera muy azarosa y no con la plena conciencia de
de ese punto en el que lo has logrado, ¿no? Que has alcanzado esa plenitud. Bueno, la verdad es que a mí me encanta que logré deconstruirme, que en mi concepto y en mi idea de mujer puedo abrazar mi voz, que yo sé que mi voz no es tan grave ni tan masculina, pero puedo sentirme libre y expresarme plenamente al utilizar mi tono de voz muy natural. Entonces, pues bueno, eso nada más así como chismecito, ¿verdad? No, y bueno, pues si les contara, o sea, también hay otras formas de que la sociedad nos quiere emplear a todas las personas trans, o sea, y es que tienen una fijación hacia nosotros como objetos sexuales y nos deshumanizan por completo, ¿eh? O sea, nos ven solamente, nos cosifican y ese fetiche y ese morbo que le genera a la gente, o sea, terrible, horrible, horrible, horrible. Yo todo lo que hago en mi vida y cada una de las acciones que tengo es para sentirme todos los días sumamente humana, sumamente real, sumamente vibrante, presente y claro, experimentando todas y cada una de las emociones como son, ¿no? Te pido que si encontraste contenido de valor o quieres seguir formando parte de esta gran comunidad que estamos haciendo, te suscribas a mi canal. En verdad te va a gustar, vamos a seguir haciendo cosas nuevas, les voy a llevar a visitar algunos sitios, pero además de eso les voy a seguir platicando mucho sobre estos procesos trans que vivimos, que experimentamos y cómo vamos creciendo a través del tiempo con cada una de estas experiencias y cómo también podemos reivindicar esa parte triste, oscura, negativa o de desilusión en una inspiración para crear algo maravilloso. Entonces, te invito a seguirme, no te pierdas cada uno de los videos que voy a estar grabando, el contenido que voy a tener así muy padre. Muchísimo en las personas de la diversidad y en las personas trans que de verdad se entregan completamente a su causa y se los admiro un montón. Un saludo a todas mis hermanas, a todos mis hermanos, a todos mis hermanes. De verdad que yo veo todo lo que hacen y les admiro profundamente. Muchas gracias por cada una de las acciones que tienen día a día por crear una mejor sociedad y un mundo mejor para todos, todas y todes. Nos vemos. Bye. Me acabo de dar cuenta que cuando estoy utilizando mi lindo y hermoso abanico, se escucha horrible. Me siento muy triste. Espero que eso no afecte nuestro video. Entonces espero poder editar ese sonidito que se escucha, esa incomodidad en el audio. Espero poder quitársela y que se escuche lo más lindo posible. Pero pues nada. Entonces ha sido un gusto verles, saludarles, tenerlos aquí tan cerquita y pues